El texto que hoy quisiera presentar tiene una intención que es intentar dar una vuelta de tuerca a la noción lacaniana de la lectura de Kant. Digamos, aquí es importante que yo lo diga, fundamentalmente porque yo soy filósofo, no soy psicoanalista, y por tanto algún derecho ocupa Kant en toda la discusión de Lacan, ¿no? Entonces, mi texto se llama, casi a título de provocación, El sublime lacaniano, entre el hurto y la sutura. Empiezo con dos citas de Kant. Dos cosas colman el ánimo con un asombro y una veneración siempre renovados y crecientes. Cuanto más frecuentes y continuadamente reflexionemos sobre ellas, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí, yo las veo ante mí y las relaciono inmediatamente con la conciencia de mi existir. Immanuel Kant, Crítica de la razón práctica. Una segunda cita que sobre esta iré insistiendo de manera sesgada a lo largo de todo el texto. En efecto, ¿qué es lo que aún al salvaje le es objeto de la mayor admiración? Un hombre que no se aterra, que no se atemoriza, que no elude pues el peligro y que a la vez pone manos a la obra enérgicamente en plena deliberación. Aún en los estados más civilizados de todos se conserva esta preferente referencia hacia el guerrero. De ahí, continúa Kant, que por mucho que se pueda discutir en comparación entre el hombre de Estado y el mariscal, acerca de la eminencia del respeto que merece uno más que el otro, se decide el juicio estético por el último. Aún la guerra, cuando es conducida con orden y sagrado respeto de los derechos civiles, tiene en sí algo sublime, y al mismo tiempo vuelve tanto más sublime el modo de pensar del pueblo. Kant, parágrafo 28 de la Crítica del Juicio. Para Kant, y quiero insistir sobre esto porque es un párrafo grande, al rato voy a referirme de nuevo a él, es un párrafo grande que ocupa prácticamente una cuarta parte del argumento que Kant hace en torno a la noción de lo sublime dinámico. Entonces no es irrelevante y muchas veces lo dejamos pasar de una manera inadvertida, ¿no? Entonces sobre esto quisiera insistir. Para Kant, el juicio estético de lo sublime, lo sabemos, expresa la necesidad de sistematizar la experiencia humana ante lo indeterminado. Lo sublime, según Kant, no puede ser informe, monstruoso, aunque su experiencia se relacione de manera directa con un estado emotivo o inclusive racional que sobrepasa los límites de la representación. Pero en lo sublime, el sujeto nunca está en peligro ante este sobrepasamiento. En otras palabras, lo sublime es una cirugía aparentemente profunda, aséptica, del sentido de la emoción y del deseo, del cuerpo y de sus sobrepasamientos, por medio de la cual el pensamiento moderno, representado por Kant, sustituye la vivencia de lo informe y lo monstruoso, marginando o incluso negando su condición orgiástica y vital. Lo sublime supone, en principio, una especificación conceptual donde se ponen en juego las definiciones fundamentales del arte y los discursos teóricos del siglo XIX y el siglo XX, y al mismo tiempo articula una división de lo sensible a partir de la cual se distribuyen las lógicas del discurso en la modernidad y sobre todo se construye una noción de alteridad en la que la ley deposita y administra el goce. En particular, las que tienen que ver con una moralización del deseo y el cuerpo, de tal manera que a través de este valor estético, de este juicio estético, y en el contexto del discurso filosófico alemán, se define cierto tipo de vivencia donde las emociones que suponen un sobrepasamiento de los límites del sujeto racional y corporal devienen formas de contemplación que permiten continuar el deseo en sistemas de representación artísticos, morales y políticos bien definidos. Se trata de una moralización del deseo que hay que leer desde la totalidad del sistema filosófico de Immanuel Kant. Si bien, en principio, esto es correcto, no estoy siendo absolutamente
ortodoxo. En este trabajo, sin embargo, me gustaría aventurar algunas consideraciones sobre ciertas fugas que los argumentos kantianos sobre lo sublime tienen. Fugas que nos permiten repensar esto sublime como un estatuto problemático para la estética moderna y contemporánea y no como el marco o la categoría en la cual subsumir juicios estéticos indefinidos y domesticar el goce. Lo sublime como límite trascendental al deseo y a la naturaleza. Sabemos que el concepto con el que Kant más se aproxima a la noción de lo indeterminado, de lo impresentado, es el de lo sublime dinámico. En este, la emoción tiene un sentido irruptivo donde el sujeto puede aproximarse a su disolución por vía racional. Lo sublime dinámico resulta de una lógica del ánimo, dice Kant, o de la facultad de desear y se relaciona con la desproporción emotiva ante la naturaleza. Cito, dice Kant, cuando la naturaleza ha de ser juzgada por nosotros como sublime en sentido dinámico, tiene que ser representada como inspiradora de terror, si bien a la inversa, no todo objeto que despierta temor es hallado sublime en nuestro juicio estético. En efecto, en el enjuiciamiento estético sin concepto, y esto es importante, que eso es lo que caracteriza a lo sublime, es un juicio estético sin concepto, la superioridad sobre los obstáculos solo puede ser juzgada según la magnitud de la resistencia. Ahora bien, lo que nos esforzamos por resistir es un mal, y cuanto no encontramos nuestra potencia a la altura de este, un objeto del temor. La naturaleza, pues, solo puede valer como poderío y, por tanto, como sublime dinámicamente para la facultad de juzgar estética, en la medida en que sea considerada como objeto de temor. Mas uno puede considerar un objeto como temible sin atemorizarse ante él. A saber, cuando lo juzgamos de tal suerte que solamente pensamos que en el caso de que quisiéramos resistirlo y en que en toda resistencia sería entonces completamente vana. Hasta aquí la cita sobre lo sublime dinámico. El temor es el sentimiento con el que Kant resuelve la relación con lo indeterminado. En este se tejen al mismo tiempo las relaciones de atracción y rechazo ante lo inconmensurable. Así, el ánimo se enfrenta ante lo indeterminado, pero en el resguardo mismo de la contemplación. El sujeto no está acosado por la propia fuerza de su sentimiento, pues aunque lo padezca, puede representar su propio padecimiento, que esto lo sabemos, es la condición misma de lo sublime. El sujeto siempre estaría resguardado ante la experiencia, en tanto es capaz de representarse a sí mismo representando lo irrepresentable. Este es el principio kantiano de lo sublime. Existe un distanciamiento del sujeto de su propia vivencia. Lo sublime dinámico, si bien pone en juego el ánimo, al final del camino este ánimo le descubre al sujeto su capacidad de tomar conciencia ante su propia emoción. Esto supone una primera consideración que no puede pasar inadvertida. El propio proceso de apercepción racional del sujeto, que puede representarse a sí mismo como atemorizado, permite salvaguardarlo del exceso de la emoción, que en Kant nunca podría ser principio de conocimiento. Lo será solo en la medida de que es factible convertirlo en un proceso formal de representación del ánimo. Sin embargo, la condición de posibilidad del juicio de lo sublime descansa en la separación que Kant hace del placer y el displacer y del ánimo como condición necesaria de la pretensión de universalidad del juicio estético. Según esto, lo sublime se explicaría por las relaciones éticas y epistemológicas de su sistema de pensamiento. En este contexto, la consideración, por ejemplo, sobre el asco y lo monstruoso en Kant son interesantes. Sabemos, el asco y lo monstruoso son los límites que Kant le pone a la experiencia estética. El asco porque estrictamente el sujeto queda atrapado en el dato sensible y por tanto no podría representar. Lo monstruoso porque la naturaleza es contrafinalidad y por tanto no podría ser inteligible. Serían los dos argumentos esquemáticamente dichos por Kant para ponerle el límite a este tipo de experiencias y por tanto decir cuál es la única experiencia posible, aquella donde el sujeto siempre puede incluso representar lo que no puede representar, ¿sí? Que sería lo sublime. Entonces,
Según esto, lo sublime se explicaría por las relaciones éticas y epistemológicas de su sistema de pensamiento. En este contexto, la consideración sobre el asco y lo monstruoso decía son interesantes. Por el lado de la teoría del conocimiento, el asco y lo monstruoso harían imposible la capacidad de representación del sujeto y con ello su condición misma. El sujeto en Kant se define por la función de darse a sí mismo como representación la capacidad de representar. Además de esa cancelación del sujeto, el asco de manera particular pone en crisis o cuando menos cuestiona la noción del sentido común tal cual este pensador la entiende, es decir, como una forma trascendental de la sensibilidad que permite que no solo la experiencia estética fuera comunicable, sino también cualquier otra experiencia sensible. Por el lado de la ética, el asco supondría poner en operación el apetito como elemento de la relación con el mundo, lo que también quiere decir que la voluntad estaría abierta a una cierta seducción por lo inmediato y a la opacidad de la materia. Esto, en términos del planteamiento kantiano, supondría que la experiencia estética, al tiempo que carece de universalidad, sería una liberación del aspecto pulsional o irracional de la voluntad. Asunto imposible, ya que la voluntad en Kant solo es el ejercicio práctico de la razón. La necesidad de argumentar una voluntad pura como definitoria de la ley moral lleva al filósofo a invalidar el placer y el dolor como condición a priori de la eticidad, lo que puede ser o no discutible en este ámbito. Sin embargo, lo que importa aquí son las consecuencias que esto tiene a la hora de abordar la problemática estética de lo indeterminado y, a propósito, una crítica de la razón práctica. Ahora bien, dice Kant, en segundo lugar, como un principio que se funda solamente en la condición subjetiva de la receptibilidad de un placer o de un dolor, que en todo caso solo empíricamente es conocida y no puede ser valedera de igual modo para todos los seres racionales, si bien puede servir para el sujeto que la posee como su máxima, no puede en cambio servir para este mismo porque carece de necesidad objetiva que debe ser conocida a priori como ley. Resulta que no puede tal principio proporcionar nunca una ley práctica, que lo sabemos. Kant precisamente dice, ¿por qué puedo yo establecer la pertinencia o la validez o la pretensión de validez universal de la norma moral? Porque yo puedo fundar una ley a priori de la voluntad que no respondería al principio del placer o el displacer. Toda ley moral que se funde en el placer o el displacer es hipotética y por tanto relativa al sujeto que la ejerce. Ese es el principio kantiano, ¿no? Teorema 2, sigue Kant. Todos los principios prácticos materiales son como tales, sin excepción de una y la misma clase. Pertenecen al principio universal del amor a sí mismo o la felicidad propia. Es decir, sería como la noción del goce. Cualquier principio material responde a la satisfacción o al principio de amor a sí mismo. El placer derivado de la representación de la existencia de una cosa, en cuanto debe ser un fundamento de determinación del deseo de esta cosa, se funda en la receptibilidad del sujeto porque depende de la existencia de un objeto. Por consiguiente, ese placer pertenece al sentimiento y no al entendimiento, el cual expresa una relación de la representación con un objeto según conceptos, pero no con el sujeto según sentimientos. El placer es por consiguiente práctico, solo en cuanto a la sensación de agrado que el sujeto espera de la realidad del objeto determina la facultad de desear. Ahora bien, continúa Kant, la conciencia que acompaña toda su existencia es la felicidad y el principio que hace de esta el supuesto fundamento de determinación del albedrío es el principio del amor a sí mismo. Así pues, todos los principios materiales y entiéndase sensibles que ponen el fundamento de determinación del albedrío en el placer o dolor que se ha de sentir por la realidad de algún objeto son completamente de una misma clase, en tanto en cuanto ellos todos pertenecen al principio del amor a sí mismo o a la propia felicidad. Consecuencia, dice Kant, todas las reglas prácticas materiales ponen el fundamento de determinación de la voluntad en la facultad inferior de desear,
y si no hubiese ley alguna meramente formal de la voluntad que determinase suficientemente, no podría admitirse tampoco facultad alguna superior de desear, que este es el fundamento a priori de la ley moral, ¿no? Solo en la medida en que puedo pensar una voluntad pura, puedo pretender una universalidad de la ley. Esta es la operación kantiana. Es aquí donde me gustaría traer a consideración las observaciones de Lacan sobre la relación Kant con Sade. Si bien es cierto que en Lacan la lectura del sesgo que hace de Kant a partir de Sade está referida al modo en que el imperativo categórico, a saber, el deber ser, en tanto forma invertida de la libertad o, si se prefiere, forma pervertida del goce, tiene un carácter patológico, es decir, es pulsión, sentimiento o placer. Esa inversión, perversión del placer en el deber, y sobre esto me gustaría llamar la atención, es posible en tanto que en la ley moral el objeto del placer es hurtado por la ley. Que esta es la operación, ustedes lo saben, que a los ojos de Lacan hace Kant. Es hurtado el objeto y desplazado a la noción de la ley, ¿sí? A la noción de la ley. De acuerdo a esto, el significante universal incondicional de la libertad, la incondicionalidad de la libertad como significante universal de la ley, solo es posible en tanto hurta el objeto del placer. Pero esto que se hurta en tanto objeto, sea el placer, revierte la incondicionalidad de la ley al ser el propio fundamento del deseo en tanto voluntad. Si el deber puede postular su universalidad, es solo gracias a que sustrae los apetitos de la libertad. Recordemos que la incondicionalidad de la ley moral es la autonomía de la voluntad, aquello que no acepta condición alguna, es decir, en suma, la libertad. Sí, en suma, la libertad. Así, la libertad es el momento fundante de la ley si y solo si hurta el objeto del deseo. Solo si y solo si hurta el objeto del deseo. Visto así, la libertad es al mismo tiempo la fundación de la ley en tanto autonomía de la voluntad y la voluntad una mera forma que determina infinitamente, y aquí la idea de infinito en tanto pura forma, las condiciones de realización del placer en el deber. Aquí la libertad en su pura formalización hurta lo en sí de la cosa, o lo en sí o la cosa. Para Lacan, el deber kantiano se explica en tanto el sujeto ya no tiene frente a sí un objeto, solo tiene un significante, o voz de conciencia, y que al articularse como máxima propone el orden de una razón puramente práctica llamada voluntad. La operación es clara. La conciencia moral, según esto, tiene un cierto carácter psicótico, es una voz interna que me habla, inscrito en el orden analítico del enunciado, es decir, articulado en forma de universalidad de la norma que es dicha por otro, no por otro. Estas consideraciones por sí mismas son relevantes. Sin embargo, aquí me importa traer a cuenta la estructura de esta operación de fundación del imperativo, tal y como Lacan la entiende. Permítanme avanzar en este sentido. Esta operación Lacan la explica a partir de la reducción al absurdo ubuesco y pone el famoso ejemplo: viva Polonia, porque si no hubiera Polonia no habría polacos. ¿No? Este es el ejemplo que cita Lacan. En términos de enunciación, entre el sujeto de enunciación y el sujeto enunciado se establece una relación de correspondencia donde lo que se pone en evidencia es la escisión que opera el significante. Otro, viva Polonia, porque sin ella no habría polacos. La consecución de los polacos es producido por la fisura Polonia. Aquí la parodia, según Lacan, permite explicar a Kant por Sade. Cito, tengo derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme quien quiera, y este derecho lo ejerceré sin que ningún límite tenga el capricho de exacciones que me vengan en ganas saciar en él. Sería lo mismo que la máxima moral
es la autonomía de la voluntad, o para decirlo de otra manera, goza de tal modo que tu goce sea máxima universal de toda libertad, ¿no? Llegado a este punto, propongo hacer una vuelta de tuerca de las condiciones de posibilidad del juicio estético sublime. Y déjenme sintetizar un poco. Sí. Lacan dice, al final del día, Sade explica a Kant porque lo que Kant hace es, al fundar una autonomía de la voluntad, lo que hace es formalizar el principio del goce como condición incondicional de la ley. Por tanto, la explicación es sadiana, no kantiana, ¿sí? Hasta ahí. Y por tanto, habría el puro imperativo, la pura ley es significante que regula el sentido del deber como placer, dicho muy rápidamente. Ahora bien, voy un poco más lejos. Llegado a este punto, propongo hacer una vuelta de tuerca a las condiciones de posibilidad del juicio estético de lo sublime. Si hemos de estar de acuerdo en que la condición de la ley moral funciona como hurto del objeto del placer y además que en dicho hurto del objeto lo que se produce es la escisión de significantes, ¿cómo entender la función del resguardo del sujeto como condición trascendental del juicio estético de lo sublime? Es decir, aquí me regreso a Kant. ¿Cómo entonces tendríamos que entender el resguardo del sujeto en el juicio estético de lo sublime? Se atemoriza, pero no está en peligro, ¿no? ¿Podríamos leerlo exactamente en el mismo sentido de la perversión de la ley o tendría otro sentido? Tendría otro sentido. Aún más, ¿será posible pensar que el afecto estético de lo sublime, es decir, lo sublime dinámico, que es el afecto estético de lo sublime, es la restitución del hurto del objeto como sutura? ¿No será más bien que lo sublime sutura el hurto? Sería como la pregunta, ¿no? Sutura el hurto. Finalmente, ¿cómo entender esta sutura cuando es la contemplación y qué orden de representación produce esta contemplación? Lo sublime como sutura. Una cita más de la crítica del juicio que nos ayude a abordar este asunto. Dice Kant, de tal manera la naturaleza nos es juzgada como sublime en nuestro juicio estético en cuanto es atemorizante, sino porque invoca en nosotros nuestra fuerza, que no es naturaleza, invoca en nuestra fuerza, en nosotros nuestra fuerza, que no es naturaleza, y enfatizo esto, para mirar aquello de lo cual nos curamos, bienes, salud y vida, como pequeño, y no obstante, ver por eso mismo su poder, al que estamos en todo caso sometidos con respecto a esas cosas, no como una tal prepotencia respecto de nosotros, ante la cual tuviésemos que inclinarnos cuando se trata de nuestros principios supremos y de reafirmarlos o abandonarlos. Por tanto, la naturaleza se llama aquí sublime simplemente porque eleva la imaginación a la presentación de los casos en el que el ánimo puede hacer para sí mismo sensible la propia sublimidad de su destinación aún por sobre la naturaleza. Hasta aquí la cita de Kant. Al principio de este trabajo referí, a manera de epígrafe, una frase de Kant respecto al asombro que le producía al autor de la crítica de la razón pura, tanto la naturaleza como la capacidad del sujeto de darse a sí mismo su ley moral. Al inicio también cité largamente una parte del parágrafo 28 de la crítica de la facultad de juzgar. Llegado a este punto y en el contexto de lo que define Kant como experiencia de lo sublime, a saber, cito, por lo tanto, la naturaleza se llama aquí sublime simplemente porque eleva la imaginación a la presentación de los casos en el que el ánimo puede hacer para sí mismo sensible la propia sublimidad de su destinación, aún por sobre la naturaleza. Sí, aún por la naturaleza. Pareciera que el momento de coincidencia entre autonomía de la voluntad y la capacidad del sujeto de su sublimidad coinciden en las figuras del poder y la fuerza en el sujeto y que el registro donde se lleva a cabo esta operación es la imaginación. Es la imaginación. La imaginación en Kant es un concepto
francamente difícil de asir. Es quizás uno de los conceptos más complicados de agarrar en el pensamiento kantiano. A lo mejor por fácil, ¿no? Pero muy complicado. Sobre todo porque en ella se producen las condiciones formal trascendentales del espacio y el tiempo, pero también porque en ella se opera el momento de afectación de lo sensible sobre el sujeto. Aquí no es el lugar para explicar ampliamente esto. Baste con decir que el momento libre de la imaginación es el que tiene que ver con el modo en que el sujeto no somete a categorías de necesidad las intuiciones sensibles. A partir de estas consideraciones, ¿cómo entender la triple relación que parece tenderse entre la propia destinación de la sublimidad, lo sublime de la fascinación del hombre ante la guerra misma y la noche estrellada? Digamos, aquí hay algo que aparece muy enigmático. ¿Por qué de repente Kant nos dice esto que está por un lado en el asombro que me produce la conciencia de descubrir la ley moral en mí mismo y de descubrir la noche estrellada, está sintetizado en la relación de la fuerza y el poder del guerrero y la guerra, ¿no? Eso es muy desconcertante en la tercera crítica. Si hemos de estar de acuerdo en que en el juicio estético lo sublime, el sujeto al mismo tiempo que es arrobado por lo indeterminado de la experiencia, pero resguardado en virtud de la conciencia misma de representación que ésta hace ante la experiencia, es fácil entender entonces que en este resguardo el sujeto preserva su libertad ante la experiencia. En otras palabras, sería factible establecer una equivalencia entre libertad de la imaginación con la autonomía de la voluntad en la ley moral, como es equivalente la admiración de Kant de la ley moral dentro de sí y la noche estrellada. Esta sería la primera consideración. Podríamos establecer hipotéticamente una equivalencia. Mucho de mi trabajo sobre Kant ha consistido en leerlo en lo que pareciera ser irrelevante o secundario en sus argumentos. Por ejemplo, en sus consideraciones sobre el asco, que ya hice referencia, como límite del juicio estético, o sobre el monstruo como forma invertida y pervertida de la finalidad de la naturaleza, o lo colosal como forma de la cuasi totalidad de la razón que carece de representación. Incluso entresacar conceptos sobre los que Kant elabora la invalidación estética del arte barroco ha sido materia constante de mis argumentos, ¿no? Esa parte donde Kant invalida el barroco como arte, ¿no? En este contexto de lectura me gustaría entonces releer los ejemplos y las máximas donde Kant saca implicaciones sobre lo sublime dinámico. ¿Acaso por ello decía apenas unas líneas arriba? Es sugerente intentar leer en el contexto de lo sublime la relación que Kant hace entre sujeto, afecto y objeto. Algo pareciera estar claro, que el momento donde poder y fuerza coinciden en el sujeto es el momento de la admiración. En esta, tanto el sujeto cultural, el salvaje, el bárbaro, el civilizado, lo que ustedes quieran, y la subjetividad política del individuo y el pueblo coinciden en el afecto que sobrepasa el propio límite de representación. En este caso, el guerrero, o para decirlo en términos ilustrados, la admiración del mariscal sobre el hombre de Estado. Como atemorizante y fascinante, es un paisaje del mar bravío que el sujeto contempla en el resguardo de la conciencia como límite necesario de la representación. Así, entre el sujeto en su resguardo y el objeto, en este caso naturaleza o guerrero, el afecto aparece como un residuo del goce que al tiempo que resguarda la autonomía del sujeto, establece la condición de posibilidad de la contemplación estética. De acuerdo a esto, de inmediato se adivina que lo sublime dinámico funciona como potencia que restituye el afecto a la experiencia. Sin embargo, mi consideración tiene una arista más que me gustaría aquí plantear. Es cierto, lo sublime dinámico es una sutura sobre el hurto que la ley moral hace para fundar su pretensión de universalidad en la incondicionalidad de la libertad. Ahora de esta sutura importa el modo en que Kant restituye en sus ejemplos el objeto, como está restituyendo el objeto. Lacanianamente se trata de una triple operación que quizá el mismo Lacan no alcanzó a ver:
Ley moral, según Lacan, la ley moral, según Lacan, expresa el momento del hurto del objeto del deseo por la reversión del placer en el deber. Sin embargo, lo sublime sutura el hurto en tanto reintroduce el momento de afectación en el sujeto. Se trata de una operación compleja, pues mientras en el hurto el sujeto de enunciación y el sujeto denunciado son aparejados de acuerdo a un significante vacío que se expresa en el binomio deber-voluntad, en lo sublime, el sujeto del juicio se sustrae no del afecto, sino de la operación formal de la representación del afecto. Es decir, el significante ya no es vacío, es saturado y el sujeto opera, por tanto, una sutura, restituyendo el objeto sustraído en tanto potencia de lo irrepresentable. Esto, desde luego, no cancela el intercambio del goce en la ley. Antes bien, devuelve la ley al goce para producir una nueva condición de significación al producir un suplemento a la red simbólica. A saber, el momento donde el objeto A minúscula deja de ser un mero residuo y en cambio produce la condición misma de lo indeterminado como juego libre de la imaginación sin representación o el patos de lo sublime como desproporción. De acuerdo a esta consideración, quizá cobre un sentido distinto las afirmaciones que Kant elabora respecto a la relación entre la admiración a su doble... De acuerdo a esta consideración, quizá cobre un sentido distinto las afirmaciones que Kant elabora respecto a la relación entre la admiración a su doble, a la ley moral y a la noche estrellada. Si podemos pensar que lo sublime dinámico es una sutura que se opera a causa del hurto del objeto, ¿acaso podemos entonces pensar que lo que sutura lo sublime es la separación entre naturaleza y conciencia? Dicho de otra manera, si lo que el sujeto moral kantiano rehuye es el momento del apetito y las pasiones como fundamento de la ley moral, el sujeto estético de lo sublime lo que hace es establecer o restablecer las condiciones de representación de esa huida de la conciencia moral operada como hurto, una sutura que establece el límite entre el adentro y el afuera. En este contexto, no deja de sorprender por qué Kant le dedica al menos una página completa, a las 4 en total, a la ilustración de lo sublime en las figuras del bárbaro y el civilizado, del mariscal y el hombre de Estado, a la guerra y a la paz. Como tampoco deja de sorprendernos porque al final se asombra y reflexiona sobre el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. O para decirlo, a pesar de él, porque lo que asombra está ante mí. Al menos inquietante estos ejemplos, lo que estos ejemplos ponen en tensión es la relación entre potencia y fuerza, y que lo que funciona como ejemplo quizás no sea más que el límite al que propio Kant se enfrenta a la hora de pensar el significado de la modernidad en términos de poder. Sugiero esto para pensar a Kant. Kant con Sade puede también significar Sade con Kant. Ahí donde el mandato del goce es el deber, quizá habría que pensar que lo sublime en Kant, al operar la sutura de lo que la ley hurta, puede significar el momento de lo estético como momento donde el inconsciente tiene cabida una vez que la racionalidad moderna logra las condiciones de administración del mundo. Hay dos formas de leer a Kant. El que va de la primera crítica a la tercera crítica, o el que lleva al extremo el tercero excluido y produce la aporía como condición de toda crítica. Una aporía que sin duda tiene que ver con el momento del deseo y sus objetos como un hiato que produce las formas de representación de la modernidad. Ya sea la cifra de la edad de los prodigios tan cara del siglo XIX, ya sea la dialéctica del sueño y el engaño como crítica a la ideología de las vanguardias, o la que promete la economía libidinal de las máquinas deseantes del capitalismo tardío y sus derivas artísticas, lo cierto es que habría que regresar de vez en vez al hurto y la sutura como un problema aún por resolver. Muchas gracias.